Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 16 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Bogotá. Fortalecer las relaciones entre ambas naciones es el objetivo principal de este encuentro. La DIAN informó que contrabando en el país sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno nacional. Solicitó además se reestructuren políticas frente a esta problemática. Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 11 años al ex concejal de Bogotá, Hipólito Moreno, para ejercer cargos públicos por haber participado en el carrusel de la contratación. Desde el Congreso de la República piden celeridad frente a proyecto de póliza para vivienda nueva en el país. Con este se busca evitar siniestros como el del derrumbe en el sector del Poblado en Medellín. Bogotá vivió importante jornada de simulacro contra terremotos y desastres naturales. Estudiantes y trabajadores participaron de este. Nueva discusión en el Congreso frente al Código Penitenciario. Se espera antes de finalizar el año aprobarse la reforma. Más de 6.500 millones de pesos cobraron los bancos a usuarios que cumplieron con sus obligaciones financieras de manera anticipada. Corte Constitucional ordena a estas entidades el cumplimiento de la ley. Ministros de Trabajo y Agricultura se reunieron con más de 1.000 alcaldes del país para analizar medidas del pacto agrario firmado con el gobierno nacional. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Un importante encuentro se dio en Bogotá entre la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su homólogo venezolano, Elías Jagua. Fortalecer las relaciones y hacer seguimiento a las comisiones propuestas en el mes de agosto hicieron parte de la jornada. Hoy en la Cancillería colombiana inició el tercer encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Elías Jagua. Dicha reunión binacional tenía como propósito fundamental avanzar en diferentes asuntos que compete a ambas naciones. Entre estos se destaca seguridad, transporte, comercio, energía, además de cooperación social y empresarial. Para el canciller de Venezuela, Elías Jagua, actualmente las relaciones pasan por un buen momento. Nosotros valoramos inmensamente los aportes de Colombia, de su gobierno, a la Unión de Naciones Suramericanas. De igual manera agradeció los esfuerzos que hace la Cancillería colombiana para mantener de la mejor manera la relación entre ambos países. Asimismo destacó la importancia de que se realicen dichos encuentros pensando en el crecimiento y bienestar de Colombia y Venezuela. Pide una celeridad en los mismos, pues a través de esto se ha podido avanzar en temas trascendentales, como por ejemplo la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de la seguridad. En materia de seguridad y defensa, también creo que ha habido avances importantes, han disminuido los incidentes fronterizos que habían estado sucediendo en los últimos meses. De igual manera, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que uno de sus principales intereses es seguir trabajando en el fortalecimiento de los acuerdos binacionales con Venezuela. Destacó que uno de los principales aspectos en los que se ha avanzado es en el comercio. Han habido avances en el tema de infraestructura, en el tema comercial, en el tema de minas, pues, de energía. Las reuniones binacionales entre las cancillerías de Colombia y Venezuela se vienen fortaleciendo a raíz del encuentro que tuvieron los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en el mes de julio, en donde se estableció la fiscalización de las comisiones. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el referendo por la paz. El proyecto, avalado en plenaria,
pasó a su último debate en el Senado. La votación fue de 105 a favor y 2 en contra. La idea del gobierno es que los colombianos puedan refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana para las elecciones a Congreso o Presidencia de 2014. El proyecto, que completa 8 artículos en los que se plantean garantías para los que quieren hacer campañas por el sí o por el no, los electorales podrán decidir si reciben o no el tarjetón de referendo, y el gobierno deberá publicar en los medios de comunicación lo pactado con las FARC antes del día de referendación. Esto nace tras la idea del gobierno nacional, que asegura que de sellarse la paz con las FARC en Cuba, los colombianos podrán avalar los acuerdos en las elecciones a Congreso o Presidencia de 2014. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en el tercer debate con 104 votos a favor y 2 en contra. Con esto, el gobierno quiere garantizar la mayor participación posible a favor o en contra de la sociedad colombiana de cara a un escenario de terminación del conflicto armado. La iniciativa, con ponencia del representante Alfonso Prada, determina que estos referendos especiales pueden concluir con las elecciones legislativas o para presidente de la República. El proyecto de ley pasa a estudios del Senado antes de convertirse en ley de la República, previa revisión de la Corte Constitucional. La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia por primera vez emitir un concepto favorable a la petición de extradición de 7 personas hacia los Estados Unidos implicados en el homicidio de un agente de la DEA en Bogotá. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia que permita la extradición de las 7 personas que están implicadas en el homicidio del agente de la DEA, James Terry Watson. Esta sería la primera vez que un fiscal general de la Nación solicite la extradición de un ciudadano colombiano. El fiscal señaló que los fundamentos principales que ha tenido la Fiscalía para apoyar la extradición consisten en la invocación del artículo 3 del Tratado Internacional de Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Como fiscal general de la Nación, le solicito y le pido muy respetuosamente a la Corte conceder la extradición de los 7 colombianos ante la justicia norteamericana por el homicidio del agente de la DEA, James Terry Watson. Montealegre recalcó que en el segundo fundamento solo hay 2 excepciones para que no se diera la extradición. 1, que el caso se debiera a un delito político. 2, que este se hubiera cometido antes de la firma de la vigencia del acto legislativo. Es decir, que ninguno de estos 2 puntos cumple con los requisitos para frenar una extradición. Con fundamento en el artículo 35 de la Constitución, que solamente prohíbe la extradición por delitos políticos y por delitos cometidos antes de la vigencia del acto legislativo que restableció la extradición en Colombia. Con estos 3 fundamentos principales, la Fiscalía considera que a pesar de que el hecho haya sido cometido en Colombia, opera la extraterritorialidad de la ley y estos colombianos pueden ser juzgados en el extranjero, específicamente por el Tribunal de los Estados Unidos, que los requiere. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar cada una de las solicitudes para determinar si la extradición se ajusta a la ley. Si el alto tribunal da el visto bueno, la decisión final la tendrá que asumir el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando firme la orden de extradición de los 7 colombianos vinculados al crimen del agente de la DEA, registrado el pasado 20 de julio de 2013 en el norte de Bogotá. Desde el Congreso de la República se pretende dar celeridad a un proyecto de ley que intenta establecer en la Constitución una póliza para garantizar la calidad y estabilidad de vivienda nueva en el país. Con ello se busca evitar casos de derrumbes como el ocurrido en un edificio de apartamentos en Medellín, que puso en evidencia las irregularidades del sector de la construcción. En el Congreso de la República cursa actualmente una iniciativa legislativa que busca establecer la constitución de una póliza con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de las viviendas. Se encuentra que la legislación presenta un vacío normativo que afecta principalmente a los ciudadanos que adquieren inmuebles debido a la no existencia de mecanismos reales y oportunos que protejan el patrimonio a la hora de presentarse fallas relacionadas con la calidad y estabilidad. Hechos como los ocurridos el pasado fin de semana en la ciudad de Medellín. Este proyecto tiene como objetivo que todas las viviendas nuevas o usadas que nosotros compremos tengan una garantía de calidad y de estabilidad, para que el colombiano, que sabemos que hace un gran esfuerzo para tener vivienda propia,
no quede a la merced de lo que pueda suceder. Sobre este proyecto de ley se encuentra una especial preocupación, dado los retrasos en el trámite. Se pide celeridad en la Cámara de Representantes para que luego se realice el trámite en el Senado de la República y posteriormente pueda ser aprobado antes de terminar el periodo legislativo. Desafortunadamente este periodo no ha sido sencillo, digamos que la dinámica del Congreso ha tenido como unos cambios importantes. En este momento están como embolatados, como demorados, entonces estamos invitando a los colombianos, invitando también a los congresistas a que evacuemos todas las iniciativas que tenemos en las comisiones. Si este proyecto se convierte en ley de la República, se estaría garantizando que las personas que adquieren inmuebles y sufren de catástrofes productos de la inestabilidad del suelo o de la calidad de la construcción, se les estaría garantizando la recuperación de la vivienda. También se incluirían viviendas afectadas por el invierno. El director de la DIAN señaló que el contrabando en el país sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrenta el gobierno nacional, por lo que considera necesario que haya reestructuración de varias entidades del Estado para generar estrategias que disminuyan las pérdidas económicas que hoy tiene Colombia. El director de la DIAN señaló que la estructura de coordinación que actualmente se tiene en el país con todas las entidades del Estado es limitado y fraccionado, por lo que evitar el contrabando y la evasión de impuestos se ha vuelto un dolor de cabeza por un sistema lento que hace difícil tener resultados contundentes. Institucionalmente nosotros somos muy vulnerables, la estructura de coordinación del Estado es muy débil, la información del movimiento de personas en migración está separado de la información de movimiento de mercancías en la DIAN, que está separado de los dueños de las sociedades en las supersociedades, información que en el caso de la SAS es casi que inexistente y de muy difícil consecución. Indicó que el caso del RUN es uno de los problemas más frecuentes al no tenerse una información completa de las placas registradas en los vehículos que entran al país, por lo que el contrabando puede pasar fácilmente por las fronteras. Por ello indicó que se debe realizar una reestructuración de cooperación de las entidades del gobierno. La única forma de poder atacar esto de manera exitosa es repensar la forma en la que estamos trabajando, la forma en que estamos intercambiando información, la forma en que estamos gerenciando estos procesos. Eso va a tener que pensarse probablemente en 1 año o 2 años en un cambio estructural del Estado en alguna dimensión que gerencialmente garantice la rendición de cuentas coordinada y unificada de estas instituciones. Indicó que hoy en día es vital este cambio, ya que al revisar el sistema de importaciones de la DIAN se han encontrado 3.000 manipulaciones del sistema de importaciones que ha permitido el ingreso de contrabando al país. De otro lado, señaló que el nuevo estatuto aduanero permitirá interponer una barrera al acceso a conductas irregulares, como lo es que hoy en día menores de edad figuren como dueños de empresas de más de 1.000 millones de pesos. Las declaraciones las entregó en la segunda Cumbre Nacional Anticontrabando, organizado por la Federación Nacional de Departamentos. La Agencia Nacional de Infraestructura dará a conocer este viernes la concesión de los aeropuertos de Neiva, Armenia y Popayán. Según la ANI, el propósito de estas obras es impulsar el desarrollo de cada una de las regiones, generando un nivel de expansión del tráfico de pasajeros y carga que se requiere para ser más competitivos. Se estima que las inversiones totales requeridas en los 3 terminales superan los 245.000 millones de pesos, las cuales se ejecutarán en los próximos 20 años previstos de la concesión. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se refirió frente al incremento del salario mínimo para el próximo año. Manifestó que es necesario que el gobierno nacional haga un ajuste para generar un desarrollo social equitativo en el país. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se refiere sobre el aumento del salario mínimo para los colombianos, el cual comenzará a ser debatido en los próximos días. Para el vicepresidente, el aumento del mínimo debería ser tan generoso tal cual y como ocurrió con los congresistas. Y así como el gobierno nacional fue generoso con el Congreso de la República, también debe ser generoso para contribuir a que los trabajadores y trabajadoras del salario mínimo tengan un aumento que le permita tener salarios más justos y más decorosos.
El salario mínimo actual del país es de 589.500 pesos. Para el vicepresidente Garzón no es de su competencia determinar cuál sería el porcentaje a aumentar. Sin embargo, considera como un tema de justicia dar a los colombianos un salario acorde a los gastos y necesidades, teniendo en cuenta aspectos como la inflación. Estamos hablando de millones de trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo. No es un tema de coyuntura, es un tema de justicia. Que los trabajadores y trabajadoras del salario mínimo tengan un aumento que le permita tener salarios más justos y más decorosos. El vicepresidente Angelino Garzón hace un llamado a las centrales trabajadoras y sindicatos del país para que se dé un debate y resultados positivos sobre el tema. Sobre este asunto, la Confederación General del Trabajo, CGT, anunció que se está trabajando de manera mancomunada con diferentes organizaciones sindicales, como por ejemplo la CUT, en la creación de un documento con la propuesta del aumento del salario mínimo, el cual será entregado al Gobierno Nacional para que se inicie el debate en el mes de noviembre. La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 11 años al exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, para ejercer cargos públicos por haber participado en el carrusel de la contratación. Moreno fue condenado a 6 años y medio de prisión domiciliaria por haber recibido sobornos para presionar la adjudicación de contratos y financiar sus campañas políticas. Luego de varias diligencias, hoy por fin la Procuraduría falló en contra del expresidente del Consejo de Bogotá, Hipólito Moreno, al destituirlo e inhabilitarlo por 11 años. Esto al encontrar que Moreno influenció para la entrega de un multimillonario contrato por la prestación del servicio de ambulancias en la capital del país, en el llamado carrusel de la contratación. Esta comisión impone como sanción disciplinaria al señor Hipólito Moreno Gutiérrez la destitución del cargo de concejal de Bogotá para la época de los hechos e inhabilidad general para desempeñar cargos o funciones públicas por el término de 11 años. La lectura de fallo estuvo a cargo del secretario de la Procuraduría Distrital, quien señaló que el expresidente del Consejo de Bogotá no podrá ejercer cargos públicos por más de una década por las influencias que ejerció sobre el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, para direccionar la licitación pública del contrato de ambulancias en Bogotá en el 2009. No hay duda del impacto social que ocasionó la falta disciplinaria en cabeza del señor Hipólito Moreno Gutiérrez tras haberse prevalido de su importante cargo de concejal de Bogotá, influyendo ante el secretario distrital de Salud para direccionar una licitación pública tendiente a que se adjudicara el contrato correspondiente a una empresa determinada por un multimillonario valor, el cual le reportaría una comisión. Cabe recordar que en esa época se adjudicó el servicio de ambulancias a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá por cerca de 69.000 millones de pesos, sin contar que esta firma no cumplía con la experiencia exigida, pero a cambio esta le entregaba a quienes intercedieron para que el contrato les fuera otorgado el 10% del convenio. Por estos mismos hechos y luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, Moreno fue condenado a solo 6 años y 6 meses de prisión a cambio de brindar información con todo lo relacionado con el carrusel de los contratos. Desde las 10 de la mañana se cumplió este miércoles el simulacro contra desastres naturales en la capital del país. Estudiantes de universidades, colegios y trabajadores se sumaron a esta iniciativa de los organismos de socorro y emergencias para estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente. El quinto simulacro de evacuación que busca crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de actuar con solidaridad y convivencia durante y después de un sismo se llevó a cabo el día de hoy con total normalidad. En experiencias con sismos, la mayoría de las veces el problema principal no es el daño de los edificios, sino lo que se genera después del sismo, la falta de solidaridad y convivencia, los saqueos y disturbios. 981.388 personas evacuadas al momento. En este simulacro se logró evacuar a 1.184.825 personas. Sin embargo, el alcalde de Bogotá aseguró que hay una deficiencia en el manejo de emergencias en colegios y jardines privados, donde no se presentaron cifras de participación. El sistema educativo sigue teniendo problemas porque esto debería estar al 100%. Es decir, deberíamos tener en este momento información de 2.600 colegios que deberían haberse inscrito.
y lo que tenemos es información en este momento 407. En este simulacro se movilizaron 212.646 personas de entidades distritales, 444.905 de las entidades de educación, 132.695 funcionarios de la Secretaría de Integración y 12.400 del Centro de Administración Nacional. En los puntos de concentración del centro y del norte, que entraron aquí en tiempo real, que están incluidas en estas cifras, no son adicionales, Plaza de Bolívar, Parque Nacional, CAN, la estación, el centro comercial de Usaquén, que tuvo la mayor concentración de todas, la 72, logramos 125.000 personas concentradas en los puntos definidos como grandes espacios de evacuación. El día de mañana se realizará un segundo simulacro, pero nocturno, el cual involucra 72 bares, universidades y cines. Alrededor de 1.500 toneladas de basura se reciclan en Bogotá, según un informe de la Secretaría de Desarrollo de la capital, con el fin de dar alternativas que permitan la descontaminación y que impulse la reutilización de estos recursos. La alcaldía adelanta estrategias para cumplir con los estándares de conservación ambiental que existen en otras ciudades capitales del mundo. En Bogotá, cerca de 1.500 toneladas de basura son recuperadas diariamente. Por esta razón, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Distrital iniciaron el día de hoy la Feria de Ecodiseño y Reciclaje, con la cual se busca no solo darle impulso a aquellas empresas que trabajan con el material reciclable, sino a que los capitalinos entiendan la importancia del mismo y la conservación del medio ambiente. Vamos a tener acá una agenda académica donde haremos una reflexión muy profunda sobre los avances del programa de Basura Cero, todo el proceso de recolección selectiva, la participación de los recicladores y obviamente los avances en el cumplimiento de la sentencia 275 de la Corte Constitucional. Los materiales que usan estos empresarios son comunes, pero lo innovador es la finalidad que tienen y el uso que se les dará. Vamos a tener expositores en tecnologías de aprovechamiento, como el caso del doctor Calderón, que va a hacer una propuesta de obtención de combustibles a partir del plástico. Vamos a tener experiencias acerca del manejo de escombros, el manejo de residuos sólidos en general. Vamos a tener propuestas de aprovechamiento del icopor, que es un plástico expandido que causa muchos efectos sobre la disposición final. Por otro lado, el director de Información y Desarrollo Empresarial del distrito aseguró que es importante que el proceso de selección de basuras empiece en los hogares, pues de esta manera es más fácil y seguro la reutilización de dichos materiales. En Bogotá hay 13.780 recicladores, de los cuales aproximadamente pueden haber unos 500 personas que se dedican al aprovechamiento de residuos. Aquí en la feria vamos a tener unos 220. Con esta iniciativa se espera que los capitalinos inicien el reciclaje desde sus casas, para que así se pueda facilitar el trabajo de las personas recolectoras de basura. Los ministros de Trabajo Rafael Pardo y de Agricultura Rubén Darío Lizarralde se reunieron durante este miércoles con más de 1.000 alcaldes del país en una jornada denominada Hay Campo para Todos, con el fin de que estos formulen sus inquietudes sobre el pacto agrario que se firmó en Bogotá. El propósito de esta parte del proceso de construcción es motivar la participación de las comunidades locales. Con este mecanismo se busca la activa participación de las organizaciones sociales y pretende reformular la política del sector agropecuario y de desarrollo rural del país. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Maní, departamento del Casanare. El domingo 3 de noviembre acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. ¿Cuál es el significado del azul de la bandera? El azul de la bandera, miles de kilómetros de ríos y de mares. Es la grandeza de un país extenso y majestuoso. Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe. Es la fuente de la vida, desde Limídida
hasta el Pacífico. El azul de la bandera es abundancia y belleza, es el color de nuestros sueños, es el alma del país. El azul de la bandera es el agua que nos une, es el agua que nos une. Y es aquí donde navega nuestro orgullo, el azul de la bandera. El azul de la bandera. Armada Nacional, navega nuestro orgullo. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Fotos y videos de una pareja de estudiantes universitarios teniendo actos sexuales en público fueron compartidas en el internet, pero la mujer involucrada le dijo a las autoridades que se trata de un abuso sexual. Cerca de 10 testigos compartieron por Twitter fotos y videos de un hombre teniendo sexo oral con una mujer afuera de un banco. Una página de internet asegura que vio el video del incidente antes de que fuera retirado de las redes e insiste que no parece ser una violación y que la joven lo estaba disfrutando. A cualquiera le puede pasar si es que no fue con el consentimiento de ella, porque si fue con el consentimiento de ella, bueno, pero si no fue, eso sí es una violación. Los estudiantes alrededor de los 20 años estaban cerca de la Universidad de Ohio en Athens y se puede ver en las fotos que están apoyados a la pared del banco Chase en la calle Court, a unas cuadras de la estación de la policía de Athens. El jefe de la policía dijo que están investigando el caso y esperan hablar con los testigos. Según el enlace de internet Total Fraud Move, luego del acto la pareja posó para las fotos. Aún no se sabe si los jóvenes habían consumido alcohol. Pienso que la juventud no son ya como antes, sino que ahora todo lo ven diversión, lo ven el sexo como algo normal, y eso no está bien. Pienso que debería mejorar mucho la educación, sobre todo la enseñanza, y también en casa con los padres, ¿no? Los padres deberían siempre educar mejor a sus hijos para que no ocurran estos casos. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, los bogotanos tienen plazo hasta el próximo 31 de enero para renovar sus licencias de conducción. La Secretaría de Movilidad informó que en toda la ciudad se cuenta con 13 puntos de atención para dar el cumplimiento con los trámites de ley. Hasta el próximo 31 de enero del 2014, las personas tendrán la oportunidad de renovar sus licencias de conducción luego de que la Secretaría de Movilidad acogiera las recomendaciones del Ministerio de Transporte para ampliar el plazo que vencería este martes 15 de octubre. Fue una solicitud que hicieron los diferentes secretarios de Tránsito y de Movilidad del país al Ministerio de Transporte, dado que en el periodo que fue establecido por el Ministerio de Transporte para realizar la renovación de licencia de conducción no se alcanzó. Para la realización del trámite, los ciudadanos cuentan con 13 puntos de servicios integrales de movilidad distribuidos en la ciudad. Es por eso que hay horario extendido de 6 de la tarde a 7 de la noche, atención exclusiva de licencias de conducción en los PIT Terminal del Sur y Autopista 106. Los días sábados se atienden en los horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde en los puntos de atención de Sur y Autopista 106 y en los PIT Terminal de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio de Transporte le da recomendado a los diferentes organismos de tránsito del país realizar procesos pedagógicos hasta el 31 de enero del 2014. Ese es el nuevo periodo que se entendería para la renovación de las licencias de conducción. Ahora bien, hay dos grandes pasos que deben realizarse para la expedición de la licencia de conducción. El primero es hacerse el examen médico en los diferentes centros de reconocimiento de conductores habilitados ante el Gobierno Nacional. Ese es un examen donde te verifican todas las condiciones físicas para poder acceder a conducir un vehículo.
Y el segundo gran paso es realizar ya la expedición de la licencia de conducción, la cual se realiza en los puntos de atención, en este caso Bogotá, donde tenemos 13 puntos de atención habilitados. De las 850.000 personas en Bogotá que tienen su licencia de conducción vencida, según la SIN, solo han renovado 125.000. Más información sobre el trámite en www.sinbogotá.com.co. Los continuos robos y el mal estado de las placas de los puentes de las estaciones de Transmilenio enciende las alarmas de las autoridades pertinentes de la capital. Se habla en la actualidad de un 48% en estado crítico, lo que constituye un riesgo para la ciudadanía. Se conoció que los ubicados en la carrera 30 son los más afectados. Los robos de las placas de aluminio no son el único problema que tienen algunos de los 74 puentes peatonales de Transmilenio. A los reclamos por esta situación se suman las constantes quejas de los ciudadanos por accidentes a causa de láminas que han estado sueltas o completamente rotas durante meses. El 48% de esta infraestructura en todo el sistema está sin mantenimiento desde 2009. Así lo confirma un informe de la Personería Distrital. De los 90 puentes peatonales, tanto de concreto como metálicos que existen sobre las troncales, en estos momentos se han reparado 33 puentes metálicos con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. ¿Qué hemos reemplazado? Nos afecta el vandalismo más que todo, ¿cierto? El robo de las láminas de los pisos es constante en algunos sectores de la ciudad y también algunos sitios el desgaste, que hay unas estaciones que tienen más tráfico que otras. Pero incluso algunos de los puentes que han sido intervenidos por el distrito varias veces tienen fallas. De hecho, los registros del ente de control señalan que los materiales usados por algunos contratistas no corresponden a los instalados originalmente, ni en diseño ni en calidad. En estos momentos puedo decirle que hemos atendido más o menos el 90%. Ya no tenemos tanta queja porque hubo una época que llegaba mucha queja acerca de los puentes peatonales. Tenemos algunas reparaciones estructurales en algunos puentes de la NQS, como es el que queda frente al Centro Mayor y otro frente a la Universidad Nacional. En 2009 el IDU realizó 4 contratos que contemplaron la intervención de los puentes de Transmilenio y otros 6 en 2012, además de un convenio celebrado para este fin con la Unidad de Mantenimiento Vial. Ese mismo año, con cargos a estos contratos, la Personería identificó 38 puentes intervenidos. Los puentes, sobre todo los de la fase 1, se construyeron hace unos 10 años, 11 años. Estos materiales ya no se encuentra el mismo material. Estas empresas han mejorado sus sistemas y por eso se ha cambiado un poco a un material mejorado. Es importante recordar que lo mejor es hacer mantenimiento preventivo y no correctivo, pues así el número de accidentalidad disminuiría y los usuarios gozarían de un servicio en mejores condiciones. Un nuevo paso se dio en la discusión frente a la reforma a la salud en la actual agenda legislativa. El aumento salarial, el nuevo POS y el cobro irregular en los precios de los medicamentos centraron la discusión en el Congreso de la República. Hoy continuó el debate de la reforma a la salud en plenaria del Senado. Se espera que la gran mayoría de los artículos sean aprobados para que luego pase a Cámara de Representantes. Sin embargo, la polémica sobre el tema continúa y diferentes analistas consideran que esta reforma a la salud no va a solucionar los problemas de fondo. Lo que no estoy muy convencido es que la reforma tal como está siendo aprobada vaya a ser la solución definitiva a los problemas de salud de los colombianos. Creo que hay algunos problemas en la conceptualización. Para Catalina Latorre, experta en salud pública, lo que se ve en la discusión a la salud es un proceso de reorganización de intereses, de entidades y de personas. No hay una real reforma y por ende los vacíos que se han presentado seguirán. Sin embargo, resalta el interés del gobierno nacional de asumir el control total del sistema de salud. Fue un reordenamiento de unas cuestiones que estaban llevando unos procesos, digamos, de falta en los procesos de acceso a los servicios de salud. Realmente, a pesar de que se trata de englobar que hemos rescatado el derecho fundamental de la salud, la ley ordinaria lo que nos muestra es que lo que no es acceso a servicios de salud. O sea, lo que estamos en este momento debatiendo es cómo vamos a tener acceso a servicios de salud. El tema de los medicamentos es otro aspecto que preocupa. Se afirma que la crisis y la protesta por parte de los usuarios aumentaría con la reforma al descubrir que tendrían que pagar por un gran número de medicinas.
Los problemas de calidad en atención para el usuario no, pueda que para algunos negociantes les vaya a favorecer y van a tener, les están legalizando algunas cosas que antes era ilegal, como repartirles utilidades y ganancias. Sí, obviamente hay unos sectores beneficiados como en cualquier reforma, pero para el ciudadano, que es supuestamente la reforma de la salud debe ser una reforma para los colombianos, no para los negociantes, no vamos a ser los grandes beneficiados. Otro tema a considerar de la reforma es que preocupa que con el capítulo 7 se habla del talento humano en salud, se dé licencia a los hospitales para titular especialistas, priorizando una educación tecnicista y perdiendo la calidad en investigación y aprendizaje crítico que ofrecen las universidades. Más de 6.500 millones de pesos cobraron los bancos a usuarios que cumplieron con sus obligaciones financieras de manera anticipada. Se conoció que estas entidades solo han devuelto un 15% del dinero que cobraron irregularmente. Estas cifras son el resultado de un análisis de la Superintendencia Financiera a partir de las operaciones de cancelación de las personas que prepagaron sus créditos entre el 23 de mayo y el 5 de septiembre. Por lo tanto, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la Corte Constitucional, la cual prohibió el cobro de este tipo de sanciones a los ciudadanos. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Davivienda. A través de la Secretaría de Desarrollo, la Alcaldía Mayor de Bogotá adelanta el acompañamiento de varios procesos al sector del calzado en la capital. La medida busca nuevos vínculos con países europeos para impulsar a este gremio en materia de exportaciones. La Secretaría de Desarrollo Económico, en busca de lograr que los productores de calzado mejoren sus productos de manufactura, invitó a diseñadores italianos para asesorar a las empresas y mejorar la presentación de sus productos. Se llegó a la consideración de que nosotros teníamos posibles nichos de mercado que tenía que ver con calzado del nivel medio y alto, donde básicamente se compite en base de calidad y diseño. Se considera que ya en calzado muy barato nosotros no tenemos mucho espacio, pero sí tenemos en temas de calzado medio, donde es clave el diseño, ya que un calzado chino con diseño tampoco es barato, es costoso. Aunque los empresarios del sector calzado trabajan con buenos materiales, los diseñadores extranjeros aseguraron que es importante que estos conozcan un poco más de tendencias. Los vieron con buenos productos, pero un poco rezagados en cuanto a las tendencias. Básicamente hace copia, pero no se miran cuáles son las tendencias, no tenemos ninguna dinámica, y la idea es con esta escuela lograr que ellos también puedan determinar las tendencias y hacer colecciones. Por otro lado, el director de Bogotá Rige en Competitividad mencionó el convenio entre el Cencosur y el Ministerio de Comercio, el cual pretende apoyar a los productores de calzado. Nosotros consideramos que son acciones positivas. El único problema que le vemos con el Ministerio y con las otras entidades es que no están coordinando con las entes territoriales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos con Arsutor y ellos tienen con otros haciendo alianza. Entonces genera una descoordinación que no es buena desde el punto de vista productivo y de impacto de las políticas públicas. Alianza que puede afectar la productividad del sector en Colombia. Por esta razón es importante que el gobierno analice con calma cómo beneficiará esto a los empresarios del país, pues en ocasiones dichos convenios dejan a un lado al productor creándole pérdidas. Por orden de la Corte Constitucional, en un fallo de tutela, el Ministerio de Transporte y el Distrito de Bogotá deberán definir si la actividad de los bicitaxistas puede o no continuar en la ciudad. El alto tribunal informó que en caso de que dicho ministerio establezca que estos vehículos no son aptos para prestar servicios, se tendrá que suspender esta actividad de manera inmediata. Tras revisar una acción de tutela que interpuso la Federación Nacional de Bicitaxistas, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Transporte que tome las medidas con el fin de definir la manera en la cual se establecerá la forma de trabajo con la que deben empezar a operar los bicitaxistas en la capital del país. Esto teniendo en cuenta que a la fecha hay más de 5.000 trabajadores de este sector que están catalogados dentro de la informalidad. La orden fue bien recibida por algunos concejales de Bogotá, quienes además señalaron que hoy en día los bicitaxistas no cuentan con un respaldo para trabajar legalmente. Hoy está en plena informalidad y eso no le sirve a nadie, ni a los que trabajan, ni a los 150.000 pasajeros. Escuche bien, 150.000 bogotanos se mueven cada día en los triciclos, con el sudor de la frente de ellos,
sin reglas, sin establecer en qué vías pueden, que deben ser de barrio, no en grandes avenidas, por seguridad, sin pagar impuestos, sin seguro para los que trabajan y para los pasajeros. La decisión se debe tomar de acuerdo a lo mandado por el Alto Tribunal, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la sentencia C-981 de 2010, una vez definido por parte del Ministerio de Transporte si los vehículos no automotores pueden o no ser homologados para la prestación del servicio público de transporte, debe proceder a diseñar la política de movilidad a nivel local, como podrá funcionar el bicitaxismo. El Ministerio de Transporte, que es el único que puede homologar los triciclos, decir las condiciones de seguridad de un triciclo, tiene que hacerlo, ¿o qué? ¿Va a esperar a que pase como en la costa, donde ya ni hay buses ni taxis, sino servicio informal? Ministerio, trabaje. Por su parte, el fallo de la Corte también exhortó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de su Secretaría de Movilidad, para que en el momento que el Ministerio de Transporte tome una decisión sobre este hecho, se procedan a diseñar políticas frente al uso de este servicio, cumpliendo con los parámetros de confianza legítima y democrática y el derecho fundamental al trabajo de quienes ejercen esta actividad. Cabe señalar que los denunciantes han indicado en repetidas ocasiones que las medidas tomadas por la alcaldía de decomisar sus herramientas de trabajo han afectado sus derechos fundamentales, como lo es el del trabajo como mínimo vital, propiedad privada y libre empresa. Gigantes grietas se presentan en una edificación colonial en la ciudad de Cartagena, en donde laboran 150 personas y se atienden alrededor de 500 o 600 usuarios diarios. La alerta se dio por el sonido de las paredes. La gobernación de Bolívar solicitó la evacuación. Una pareja en Barranquilla fue afectada por un arroyo en donde el vehículo sufrió graves daños y fue desvalijado. Dicho hecho se registra por las fuertes lluvias. Continúa la polémica por el comportamiento del concejal de Chía. En el día de hoy se dio a conocer el video de su campaña al Consejo, en donde hace énfasis sobre su hoja de vida intachable y no abusar de la buena fe de la sociedad. Dicha premisa es cuestionada tras su comportamiento inadecuado. El precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo se refiere sobre las supuestas amenazas de las que están siendo víctimas los miembros del movimiento Uribe Centro Democrático, encargados de la recolección de las firmas de las listas para Senado y Cámara. He recibido noticias de distintas regiones de Colombia en el sentido de que las FARC estaría amenazando amigos de Unión de Centro, de Uribe Centro Democrático, que están avanzando en el proceso de recolección de firmas. El primer sitio donde se detectaron las amenazas fue en el departamento de Nariño. Sin embargo, hoy ya se reportan más intimidaciones en otras regiones del país. El representante de la Cámara, Efren Hernández, le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precluir el proceso que se adelanta en su contra por supuestos vínculos con paramilitares. Hernández argumentó su petición con varios testimonios entregados por miembros de este grupo al margen de la ley, quienes aseguran que este nunca tuvo nexos con alias Martín Llanos. El exparlamentario es indicado del delito de concierto para delinquir agravado por haber recibido supuesto apoyo electoral para el 2002. Conciencia sabe que en el Pacífico millones de colombianos sienten, vibran y sueñan, porque el Pacífico, pura energía, aunque miles de ellos no tienen energía eléctrica. Si tu comunidad está ubicada en Chocó, Valle, Cauca o Nariño y tienen una necesidad de energía eléctrica, inscríbanla ya en www.ideasparaelcambio.gov.co. Con la comunidad científica e innovadora podemos encontrar una solución para construir un país justo. Ideas para el Cambio, un programa de conciencias. Hoy Colombia es grande por el talento de su gente. Crecemos cada mañana con la fuerza de nuestra raza. Y nos acostamos cada noche con sueños de triunfar. Así nos sentimos cuando se nota el trabajo en equipo. Porque nuestras ganas no se acaban con cada jornada, demostrando cada gota de esa disciplina que nos lleva lejos. Hoy lo mejor de Colombia queda claro dentro y fuera de la cancha. Porque este paso tan importante es el logro de todo un país unido por seguir creciendo. Una selección única de colombianos se le gritó al mundo con cada gol que la respuesta es Colombia.
estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. La Policía Fiscal y Aduanera informó que se están ubicando nuevos centros de monitoreo en las fronteras con otros países para proteger los puntos más críticos donde se presenta el contrabando. La estrategia permite mejorar la relación con otras naciones para favorecer la captura de quienes delinquen en esas zonas. Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, señaló que para proteger los amplios puntos de las fronteras que están expuestos a la entrada del contrabando por las fronteras, el gobierno realizó una inversión millonaria para llevar a cabo un proyecto que consiste en la instalación de varios centros de monitoreo con cámaras inteligentes que permitirán observar en tiempo real lo que pasa en el norte, oriente, occidente y sur del país en límites con las fronteras colombianas. Se trata de conformar unos centros de monitoreo, control, desde un nivel central y regional que nos permita entender en tiempo real qué es lo que pasa en las fronteras. Se trata de tener una interconectividad con muchas bases de datos que nos permita tener acceso rápido y oportuno a información acerca de aquellos objetivos que tenemos como blancos de alto valor. Dijo que el proyecto fue necesario para fortalecer el ejercicio de vigilancia implementado en las fronteras, además porque se habrían detectado empresas, organizaciones y personas que estarían practicando el traslado de contrabando al territorio colombiano a partir de lo aprendido por años del narcotráfico y el terrorismo. Hoy en día tenemos más objetivos, estamos hablando de personas, empresas y organizaciones, no podemos dar nombres por obvias razones, pero el contrabando aprendido de lo que ha hecho el narcotráfico, el terrorismo en décadas anteriores, pero el Estado también aprendió la lección y estamos siendo más efectivos en esa lucha. Señaló que en la modernización de la política anticontrabando se están incorporando elementos de inteligencia y contrainteligencia con personal humano que entrará a la institución para conocer cómo actúan y operan las estructuras delictivas. Por último, dijo que gracias a las alianzas estratégicas que se han firmado con entidades internacionales como Europol, Ameripol y la Agencia Americana de Migración y Aduanas ICE, se ha logrado llevar a cabo operaciones importantes en el norte, centro y sur del país, esto en temas relacionados con divisas y contrabando. Fue extraditado Erickson Vargas Cardona, alias Sebastián, señalado capo de la oficina de Envigado, para que responda ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Este hombre fue sicario de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien llegó a controlar el 90% de las organizaciones que delinquían en el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. El exjefe de la llamada oficina de Envigado tendrá que responder ante las autoridades estadounidenses. Erickson Vargas, alias Sebastián, fue extraditado el día de hoy y tendrá que enfrentar cargos por narcotráfico. En horas de la mañana, investigadores adscritos a la DIJÍN entregaron a funcionarios de la DEA a alias Sebastián para ser trasladado desde la capital de la República hacia la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Allí deberá comparecer a juicios por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Erickson, señalado por las autoridades de haber sido uno de los sicarios de la antigua oficina y cercano a alias Don Berna, es jefe paramilitar extraditado. Sebastián fue capturado el 8 de agosto de 2012 en un operativo que se llevó a cabo en una finca donde fueron hallados más de 200 millones de pesos y armas de fuego. Este terrible delincuente era uno de los más buscados en todo el país y había logrado expandir sus vínculos con el narcotráfico a San Andrés, Estados Unidos y Europa. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. De que se realicen dichos encuentros pensando en el crecimiento y bienestar de Colombia y Venezuela. Pide una celeridad en los mismos, pues a través de esto se puede avanzar en temas trascendentales, como por ejemplo la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de la seguridad. En materia de seguridad y defensa, también creo que ha habido avances importantes, han disminuido los incidentes fronterizos que habían estado sucediendo
en los últimos meses. De igual manera, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que uno de sus principales intereses es seguir trabajando en el fortalecimiento de los acuerdos binacionales con Venezuela. Destacó que uno de los principales aspectos en los que se ha avanzado es en el comercio. Han habido avances en el tema de infraestructura, en el tema comercial, en el tema de minas, pues, de energía. Las reuniones binacionales entre las cancillerías de Colombia y Venezuela se vienen fortaleciendo a raíz del encuentro que tuvieron los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en el mes de julio, en donde se estableció la fiscalización de las comisiones. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el referendo por la paz. El proyecto, avalado en plenaria, pasó a su último debate en el Senado. La votación fue de 105 a favor y 2 en contra. La idea del gobierno es que los colombianos puedan refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana para las elecciones a Congreso o Presidencia de 2014. El proyecto, que completa 8 artículos en los que se plantean garantías para los que quieren hacer campañas por el sí o por el no, los electorales podrán decidir si reciben o no el tarjetón de referendo, y el gobierno deberá publicar en los medios de comunicación lo pactado con las FARC antes del día de referendación. Esto nace tras la idea del gobierno nacional, que asegura que de sellarse la paz con las FARC en Cuba, los colombianos podrán avalar los acuerdos en las elecciones a Congreso o Presidencia de 2014. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en el tercer debate con 104 votos a favor y 2 en contra. Con esto, el gobierno quiere garantizar la mayor participación posible a favor o en contra de la sociedad colombiana de cara a un escenario de terminación del conflicto armado. La iniciativa, con ponencia del representante Alfonso Prada, determina que estos referendos especiales pueden concluir con las elecciones legislativas o para presidente de la República. El proyecto de ley pasa a estudios del Senado antes de convertirse en ley de la República, previa revisión de la Corte Constitucional. La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia por primera vez emitir un concepto favorable a la petición de extradición de 7 personas hacia los Estados Unidos implicados en el homicidio de un agente de la DEA en Bogotá. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia que permita la extradición de las 7 personas que están implicadas en el homicidio del agente de la DEA, James Terry Watson. Esta sería la primera vez que un fiscal general de la Nación solicite la extradición de un ciudadano colombiano. El fiscal señaló que los fundamentos principales que ha tenido la Fiscalía para apoyar la extradición consisten en la invocación del artículo 3 del Tratado Internacional de Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Como fiscal general de la Nación, le solicito y le pido muy respetuosamente a la Corte conceder la extradición de los 7 colombianos ante la justicia norteamericana por el homicidio del agente de la DEA, James Terry Watson. Montealegre recalcó que en el segundo fundamento solo hay 2 excepciones para que no se diera la extradición. 1, que el caso se debiera a un delito político. 2, que este se hubiera cometido antes de la firma de la vigencia del acto legislativo. Es decir, que ninguno de estos 2 puntos cumple con los requisitos para frenar una extradición. Con fundamento en el artículo 35 de la Constitución, que solamente prohíbe la extradición por delitos políticos y por delitos cometidos antes de la vigencia del acto legislativo que restableció la extradición en Colombia. Con estos 3 fundamentos principales, la Fiscalía considera que, a pesar de que el hecho haya sido cometido en Colombia, opera la extraterritorialidad de la ley y estos colombianos pueden ser juzgados en el extranjero, específicamente por el Tribunal de los Estados Unidos, que los requiere. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar cada una de las solicitudes para determinar si la extradición se ajusta a la ley. Si el alto tribunal da el visto bueno, la decisión final la tendrá que asumir el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando firme la orden de extradición de los 7 colombianos vinculados al crimen del agente de la DEA, registrado el pasado 20 de julio de 2013 en el norte de Bogotá. Desde el Congreso de la República se pretende dar celeridad a un proyecto de ley que intenta establecer en la Constitución una póliza para garantizar la calidad y estabilidad de vivienda nueva en el país. Con ello se busca evitar casos de derrumbes como el ocurrido en un edificio de apartamentos en Medellín,
que puso en evidencia las irregularidades del sector de la construcción. En el Congreso de la República cursa actualmente una iniciativa legislativa que busca establecer la constitución de una póliza con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de las viviendas. Se encuentra que la legislación presenta un vacío normativo que afecta principalmente a los ciudadanos que... Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 16 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York, el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Bogotá. Fortalecer las relaciones entre ambas naciones es el objetivo principal de este encuentro. La DIAN informó que contrabando en el país sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno nacional. Solicitó además se reestructuren políticas frente a esta problemática. Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 11 años al ex concejal de Bogotá, Hipólito Moreno, para ejercer cargos públicos por haber participado en el carrusel de la contratación. Desde el Congreso de la República piden celeridad frente a proyecto de póliza para vivienda nueva en el país. Con este se busca evitar siniestros como el del derrumbe en el sector del Poblado en Medellín. Bogotá vivió importante jornada de simulacro contra terremotos y desastres naturales. Estudiantes y trabajadores participaron de este. Nueva discusión en el Congreso frente al Código Penitenciario. Se espera antes de finalizar el año aprobarse la reforma. Más de 6.500 millones de pesos cobraron los bancos a usuarios que cumplieron con sus obligaciones financieras de manera anticipada. Corte Constitucional ordena a estas entidades el cumplimiento de la ley. Ministros de Trabajo y Agricultura se reunieron con más de 1.000 alcaldes del país para analizar medidas del pacto agrario firmado con el gobierno nacional. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Un importante encuentro se dio en Bogotá entre la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su homólogo venezolano, Elías Jagua. Fortalecer las relaciones y hacer seguimiento a las comisiones propuestas en el mes de agosto hicieron parte de la jornada. Hoy en la Cancillería colombiana inició el tercer encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Elías Jagua. Dicha reunión binacional tenía como propósito fundamental avanzar en diferentes asuntos que compete a ambas naciones. Entre estos se destaca seguridad, transporte, comercio, energía, además de cooperación social y empresarial. Para el canciller de Venezuela, Elías Jagua, actualmente las relaciones pasan por un buen momento. Nosotros valoramos inmensamente los aportes de Colombia, de su gobierno, a la Unión de Naciones Suramericanas. De igual manera, agradeció los esfuerzos que hace la Cancillería colombiana para mantener de la mejor manera la relación entre ambos países. Asimismo, destacó la importancia